Bueno, muy bien. Continuamos ahora con Federación Patronal de Seguros. Presentamos a Fernando Rodríguez Aguilar, jefe de división y además gerencia de administración y operaciones. ¿Cómo funciona el negocio del seguro detrás de una póliza? Lo recibimos con un fuerte aplauso, por supuesto, con una sonrisa muy bien. Es ya mediodía. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, Fernando Rodríguez Aguilar, Federación Patronal, hace 30 años que estoy en administración. Y cuando se habla del seguro, se suele hablar en dos instancias, ¿no? En la póliza y en el siniestro. Y un poco la propuesta de hoy es pararnos en el medio, es hacer un doble clic y ver cuál es el trabajo y la ingeniería que pone administración para que ese caminito lineal desde la póliza hasta el siniestro transcurra de la mejor manera y sin fricción. ¿Por qué hablamos de promesa? En realidad es lo que venden ustedes. Venden la promesa al cliente de que cuando el siniestro ocurra, Federación Patronal va a estar ahí en el momento adecuado, reparando el daño económico que tuvieron. En estos 30 años yo no tengo dudas que, de administración digo, yo no tengo dudas de que si les pregunto cuál es la imagen que tienen de administración, posiblemente se les venga a la mente el escritorio aquel lleno de papeles y de libros, es como el administrativo de, no sé, principios del siglo XIX tal vez. Pero hoy los escritorios cambiaron mucho, y no solamente porque los libros y los papeles fueron reemplazados por PDFs y planillas de cálculo a montones, o porque también tenemos inteligencia artificial o paneles de dashboard y paneles de control y proyecciones y analítica de datos dentro del escritorio. Lo que básicamente cambió es que entendemos que el negocio se debe entender como un todo y ya no como era en aquel momento el metro cuadrado del escritorio, ¿no? No es solo ver ese metro cuadrado, sino entender el negocio en su totalidad. Y básicamente entendimos que administrar no es solamente administrar números, sino también administrar procesos y flujos. Flujos de dinero, flujos de tiempo, de datos, de información. Y el seguro es un negocio de flujo. Un negocio de flujo que arranca justamente con esto que decíamos, ¿no? Póliza siniestro arranca ahí con la póliza, cuando ustedes le hacen clic al botón de emitir. Y ahí es donde arranca nuestro trabajo y nuestra carrera por hacer que el dinero ingrese rápidamente a la cuenta. Somos los encargados de crear todos los canales, todos los rieles, como para que la cobranza fluya sin ningún tipo de fricción, sin ningún tipo de freno a las cuentas de la empresa. Para eso necesitamos entender el negocio y entender cómo funcionan las tarjetas de crédito, qué tipo de input necesita la tarjeta como para que cuando yo vaya con el paquete de información para realizar esos cobros, el circuito funcione correctamente, y puertas adentro instrumentar todo lo necesario para que esa cobranza que me responde la tarjeta impacte en nuestros sistemas y dé cobertura. Lo mismo si lo que quieren es un cobro con CBU, tenemos que hacerlo con los bancos, y si quieren ir a pagar en efectivo, tenemos que hacer lo propio con los agentes recaudadores. Es verdad que Federación Patronal tiene 103 años en el mercado y es lícito pensar, decir, bueno, todo esto ya está creado, todos estos canales ya existen, entonces ¿cuál es el valor agregado que tenemos nosotros desde administración en todo este circuito? Sí, es cierto, existen los canales, pero también es cierto que todos los actores van cambiando permanentemente, van apareciendo nuevos bancos, se van cayendo otros, se van absorbiendo, y todo ese dinamismo tenemos que nosotros adelantarnos y empezar a pensar cómo tenemos que instrumentar lo necesario para que esa posible fricción no trascienda hacia ustedes y por supuesto también a los clientes. Aparecen nuevas tecnologías que cambian los métodos de procesamiento de batch, tal vez amplificados o con web service, se tokeniza la información para hacer un poquito más, en realidad para generar mucha más confiabilidad en el envío de datos. Aparecen nuevos medios de cobro, el QR, las transferencias 3.0, los botones de pago, y a todo eso
tenemos que ir adaptándonos. Hace 15 días, en el Payment Day que se hizo acá en Capital, Mastercard anunció que hizo el primer pago agéntico junto con algunos bancos, no en prueba, sino ya en real. Y un pago agéntico es un pago en donde de punta a punta se hace con inteligencia artificial. Se le da la instrucción a un agente de inteligencia artificial, se le dan las credenciales de la tarjeta y la inteligencia artificial busca lo que tenga que buscar y hace la compra directamente. No es que nos dispone las opciones, sino que termina comprándolas. Y yo no sé si esto va a venir a la industria del seguro en un año, en 5, en 10 o nunca. Lo que sí sé es que nosotros como administración tenemos que tener el radar abierto para todas esas nuevas opciones, tenerlas a la vista y que si en algún momento aplican al negocio, tener el enchufe necesario como para que ustedes, que son nuestro primer frente de cobro, porque son quienes están con el cliente, no tengan esa primer fricción, porque es lo que tenemos que evitar en todo momento. Tenemos que darle una góndola nutrida de opciones como para que, como quiera pagar el cliente, exista la posibilidad de poder hacerlo sin problemas. Ahora, ¿por qué tanta desesperación para que el dinero entre rápidamente a las cuentas de la empresa? Y en realidad es porque nunca perdemos de vista esta promesa que se hizo al momento de la venta, que es que cuando esté el siniestro yo tengo que ir a pagar, y además porque entendemos que el seguro es un negocio en donde el dinero entra de a gotas, a cuenta gotas, cuota a cuota, pero que sale en realidad a balazos, ¿no? Si ponemos un ejemplo sencillo, pero con nada raro, una póliza que se emite hoy, 28 de abril, que se suscribe con un e-check para fin de mes, un e-check que cuando lo vayamos a cobrar venga rechazado por falta de fondos. De ese rechazo nos estamos enterando recién en el mes de mayo, el fin de semana por medio, estaremos 4 o 5 de mayo por ahí, entre que vamos al banco a buscar el certificado para hacer ese canje, el CAC, para hacer el canje de ese valor, lo recibimos y se lo enviamos a ustedes para que hagan el canje de valor con el cliente, ya estamos hablando de cerca del 10 de mayo. Hacen el canje, el cliente entiende que puede haber ahí alguna fricción hacia adelante, entonces suscribe a un débito en tarjeta de crédito. Vienen con la propuesta de la suscripción, nosotros, espectacular, porque ya depende de nosotros el enviar a cobrar cada cuota, entonces recibimos la suscripción, nos damos vuelta y lo aplicamos contra la tarjeta, ok, 13 más o menos, 14 de mayo. Ahora cuando yo le pido el dinero a la tarjeta de esa cuota, me la da a más de 20 días de la fecha de aceptación. Ya estamos parados en junio. Y en el medio pasa que al cerrar abril tenemos que pagar el IVA del total de la póliza, no de la cuota. Sellados del total, todas las tasas de super, por supuesto las comisiones de ustedes porque ingresó la cuota con un valor válido. Toda la estructura de nómina salarial, infraestructura para que el sistema funcione, es decir, todo ese dinero sale y yo recién estoy recibiendo en junio el dinero. Y si esta persona tuvo un siniestro y se le rompió el parabrisas a mediados de mayo, ustedes van a entrar a nuestro sistema, le van a generar una orden, el cliente va a ir, va a cambiar el parabrisas y nosotros a las 48 horas le vamos a estar pagando al tallerista que hizo ese cambio y yo todavía no cobré nada. Y entender esto no es ponernos en una posición de queja o de excusa para decir, bueno, cuotifico o pago a 30, 60 y 90. En realidad no, tenemos un compromiso asumido, que es pagar cuando corresponde al asegurado y tenemos que honrarlo. Entender esto nos permite entender que cada agente de cobro tiene sus tiempos, que la tarjeta, como decía, nos entrega el dinero más de 20 días, dependiendo de la tarjeta, que un débito en CBU lo vamos a estar recibiendo en promedio en 72 horas, un agente recaudador en 48. Y esto nos va a permitir entender esa torta de cobranza que tenemos, cómo está distribuida, cuánto tengo en tarjeta para saber cuándo la voy a recibir, cuánto mando a cobrar en CBU para saber también cuánto lo voy a recibir y empezar a armar mi agenda de pagos. Perdón, mi agenda de cobros, en realidad. Empezar a entender cómo voy cobrando de acuerdo a lo que fui mandando y que mañana voy a estar recibiendo lo que hace más o menos 20 días mandé a cobrar en tarjeta,
pero lo que hace 3 días mandé a cobrar en CBU. Y esto me va a permitir, semana a semana, quincena a quincena, empezar a alocar los montos que yo voy a ir recibiendo en función a la cobranza que yo voy gestionando y administrando. ¿Cuál es la mejor torta? Y no hay una mejor torta. Es la que tenemos y entenderla es la clave para poder empezar a armar esta agenda de cobros. Una agenda de cobros que se va a machear con una agenda de pagos. Una agenda de pagos que me va a nutrir el sistema. En realidad, todo mi negocio va a nutrir esa agenda de pagos. Recursos humanos, impuestos, sistemas, fundamentalmente siniestros. Me van a decir cómo van a ir pagando semana a semana y quincena a quincena. Y a mí me va a empezar a permitir ver si en esta semana el monto de ingresos me alcanza para cubrir lo que voy a pagar o no. Estoy en un déficit. Y vuelta, esto no es para no pagar y decir, bueno, lo que no me alcanza lo pago en la que viene y voy a tener una situación inversa, sino que lo que me va a servir es a mí planificar y empezar a entender que en la semana que me sobra yo puedo estar dándole a finanzas ese excedente para que lo invierta. No nosotros de la administración, sino finanzas, de la manera más inteligente. Porque ya tiene una proyección, porque ya sabe que hoy me sobraron 20.000 millones y no le voy a volver a pedir dinero tal vez hasta dentro de 20 días, en donde quizás necesite 5.000 millones. Y va a poder invertir de manera ordenada y previsible el excedente que le di sin condicionarse porque yo le voy a pedir dinero dentro de 20 días, porque ya va a tener claro, va a poder invertir quizás a largo plazo, porque de acá a 20 días sabe que algún plazo fijo está venciendo, alguna letra vence o tiene renta y amortización que va a cobrar y con eso puede cubrir mi déficit porque yo tenía más egresos que pagos. Todo esto siempre aporta a todo el sistema, por supuesto previsibilidad, pero también solvencia y liquidez. Liquidez para poder llegar, como decía, al cliente en el momento que Siniestros, no nosotros, nos dijo que debemos pagar. Y nosotros tenemos que llegar sin excusa a ese día. Como lo mencionaba hoy en la cobranza, yo estoy deseoso de que el dinero entre rápido y tengo que empezar a ver si hay algo que se rompe, qué canal alternativo armar como para que si se me rompe uno de los canales, bueno, yo poder seguir operando sin que este problema trascienda hacia ustedes y hacia los clientes. Lo mismo ocurre acá en el pago. Que el home banking no funcione al momento que yo voy a pagar no es excusa para no pagar. Entonces también tenemos que acá armar una estructura que me permita operar con un plan B en caso de que el principal no funcione. Y esto nos hace consecuentes tanto en lo que queremos cobrar como cuando vamos a pagar. Ser consistentes a lo largo del tiempo, no solo en este proceso, sino a lo largo de los 103 años, es lo que nos llevó a ser líderes en el mercado. Arrancamos este proceso, ustedes con la venta de una promesa y la confianza en la empresa que está atrás, nosotros administrando la realidad para que desde la póliza hasta el siniestro, esa promesa nunca se rompa. Gracias.